Conciencia en la radio. XHTEC. Metanoia. Psicología del despertar de la conciencia. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludan tus amigos Jesús Medina y Fernando Torres Barbosa. Bienvenido a tu programa de Metanoia. Metanoia es una palabra de origen griego que significa transformación mental, cambio de conciencia, renovación espiritual, es decir, despertar. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Y como todos los lunes vamos a acompañarlos de 8 a 9 de la noche. Te invitamos a que te quedes con nosotros, te comuniques al 83 87 0665, que es nuestro teléfono en cabina, o a nuestro correo electrónico, que es despertarmetanoia@hotmail.com. Recuerda que lo esencial es invisible a los ojos, solamente se puede ver bien con el corazón. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros durante la semana para darnos sus sugerencias y comentarios sobre el programa. Al señor Damián Arturo Serna Martínez, Alejandra Valle, a la señora Elsa Adriana Tejeda, a Mónica Almaguer, a la licenciada Paulina Canales, al licenciado Miguel Bustamante, al licenciado Arturo Rosas Martínez, al grupo del Club de Esposas, Maestros y Directivos de aquí del Tecnológico, y bueno, a todos los que nos están escuchando y van para sus casas o ya están ahí en sus casas escuchando este programa de Metanoia, les mandamos un afectuoso saludo. Y hoy el tema hablaremos de curación intergeneracional con Angie Lemes de Camargo, que estará con nosotros. ¿Y en la música, Jesús? En la música vamos a tener a una artista mexicana que es muy versátil, que ha incursionado en varios géneros, y un género que ella está desarrollando es el New Age. Ella se llama Lorena Tassinari, y el primer tema que vamos a escuchar de ella se llama Siru Hua. Siru
Metanoia. Te recordamos nuestro teléfono aquí en cabina 8387-0665, así como nuestro correo electrónico metanoiatech@hotmail.com. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios sobre el tema del día de hoy. Son las 8 de la noche con 12 minutos, estamos en tu programa de Metanoia, qué bueno que nos acompañas. Y bueno, están los teléfonos abiertos para que nos llames al 83 87 0665. Y bueno, ya vamos a hablar precisamente de la curación intergeneracional. Y tengo en mis manos aquí un libro de Patrice Van Eersel y Catherine Meillard, que el libro se llama Mis antepasados me duelen. Y precisamente este libro habla de la psicogenealogía y de las constelaciones familiares. De hecho, Jesús, no sé si tú recuerdas por ahí cuando se habla de la genealogía de Jesús, que hablan de sus generaciones, no sé, creo que son 12 generaciones hacia atrás, desde dónde viene, es decir, de dónde viene Jesús, es decir, cuando llega Jesús trae toda una historia genealógica de sus antepasados. Y yo creo que así como se especifica en la Biblia los antecedentes genealógicos o transgeneracionales de Jesús, pues todos nosotros de alguna manera estamos influenciados por nuestras familias. ¿Cómo explicar ese gran retorno de los antepasados precisamente en la psicoterapia o en el autoconocimiento? Yo creo que tenemos que ser muy claros, dice el libro, que ninguno de nosotros está únicamente determinado por ese triángulo de papá, mamá y nosotros el bebé, sino que por una cascada de influencias que llegan de todo nuestro árbol genealógico. Sin embargo, el fundador del psicoanálisis ya tenía suficiente trabajo con el complejo de Edipo y, según dicen algunos, conscientemente aparcó el estudio de los antepasados. Este estudio de nuestros antepasados podemos hablar hasta de 5 generaciones atrás, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tataranietos, tatarabuelos y no sé cuál será el siguiente nombre que esté hacia atrás, pero de esas 5 generaciones, de hecho, ya la medicina convencional o la medicina alópata casi siempre, y lo mismo lo hace la psicoterapia, pregunta por los antecedentes ante una enfermedad. Por ejemplo, si va un paciente con una enfermedad del corazón o un problema de diabetes, los médicos interrogan a ver si en la familia ha existido ese tipo de problema. Y de alguna forma, pues ahí se va reconociendo el sentido que tiene las generaciones en las enfermedades. Pues sí, porque vemos que aquí el gran aporte de este enfoque transgeneracional en términos de cómo se van transmitiendo esas historias, cómo se van transmitiendo aquellas vivencias que de una forma u otra ahora en el presente repercuten en la vida de un sujeto, pues nos abre un campo muy, muy vasto. Generalmente la psicoterapia anteriormente pues siempre se trabajaba en lo que se conoce como todos aquellos acontecimientos intergeneracionales, es decir, lo que pasa dentro de una generación, lo que mencionabas tú hace rato, las situaciones que viví yo con mamá y con papá y cómo fueron marcando mi vida. Mas, sin embargo, desde esta otra óptica podemos todavía ir más allá. Entonces ya no nada más es dentro de la generación inmediata en la que yo me encuentro, sino las generaciones que están atrás. Y eso era algo de lo que platicábamos la semana pasada. Cómo todas esas historias, todas aquellas cosas que quedaron inconclusas o todas aquellas situaciones que de una forma u otra, lo que le llaman en psicoanálisis, esos fantasmas, siguen todavía teniendo vida en mi presente. Así es. Y que de una manera están ahí influyendo. Muchas veces, como lo mencionaba Angie, que ahorita nos lo va a explicar más ampliamente, la enfermedad es como una alerta de decir, a través de la enfermedad, yo quiero romper con ese vínculo, yo quiero romper con esa historia. Nos ponía el ejemplo en el caso de las diabetes, que a veces es una historia de mucha amargura, y que la diabetes en el presente de un sujeto, pues está haciendo como una señal para romper esa cadena, ahora sí que esa cadena de amarguras que se han ido heredando y pues que le quitan al sujeto la plenitud de su vida, le quitan la oportunidad de tener una vida pues más feliz, más plena, más
más libre. Así es. Creo que desde de entrada esta visión pues nos enriquece mucho, tanto a la persona para entender cuál es su problemática, y a la parte profesional, la gente que se dedica a la psicoterapia, poder entender a sus pacientes de una manera más amplia, con más profundidad. Bien, pues ya llegó por aquí Angie. Angie, buenas noches. Estamos llegando aquí en el tráfico de Monterrey. Sí. Es que me da risa el tráfico porque son tráficos de 15 minutos de retraso. De retrasos, así es. Sí, Pues comenzamos a hablar la semana pasada y comentamos un poquito, como Jesús bien lo decía, de lo que son la curación intergeneracional y algo de lo que ahorita mencionaba Jesús también, de esa parte de las lealtades que en un momento dado, consciente o inconscientemente, se van dando de una generación en generación, que a veces coinciden las fechas, que a veces coinciden las enfermedades, que a veces coinciden las formas en las que se presenta una enfermedad. Pero ¿qué pudiéramos decir de esa curación intergeneracional? Mira, vamos a poner el punto de vista de cada terapia, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de constelaciones, hablan acerca de lealtades, ¿no? De que la gente viene entonces repitiendo patrones por lealtad y, como tú dices, consciente o inconscientemente. En el caso de que describe el padre Richard de Grandes, él habla acerca de una curación intergenérica, que de hecho así se llama en su libro. Entonces, y él habla ahí, no está hablando nada más de 4 generaciones, como hablamos en memoria celular, está hablando de 7. Y él está hablando de una sanación a través hasta mismo de la oración. Orar por los antepasados, pedir por los antepasados, perdonar los antepasados de las cosas actuales que están ocurriendo en mi vida y de las cuales yo no puedo cambiar y no puedo entenderlas. Entonces él le habla de esa parte. Y lo que estamos hablando en memoria celular es, memoria celular trabaja con el sistema nervioso central y te está hablando de algo médico que está dentro de las células y te impide entonces a que ese flujo de energía sea continuo en tu cuerpo, que sea sano, pero eso heredado, y estamos hablando de 4 generaciones. Ahora, para mí es muy claro porque lo trabajo diario, lo veo diario, y es algo que yo creo firmemente, y es algo a través del cual yo también me sané, ¿verdad? Y fui sanando mi historia de atrás. Y como hace ratito ahorita que llegué que Jesús estaba hablando, y es un asunto realmente de ver, no es nada más los patrones que yo adquirí de mi padre y de mi madre. Estamos hablando ya de patrones de conducta y patrones de enfermedades a los cuales hemos heredado, cuando menos en memoria celular lo decimos 4 generaciones pasadas. Aunque otros, por ejemplo el budismo habla de 7, la Biblia habla de 7 generaciones. El padre Richard de Grandes, en ese libro que vuelvo a repetir, Curación Intergenérica, él le habla de 7 generaciones, ¿no? Yo creo que aquí algo que es bien importante subrayar es que desde este enfoque la enfermedad o el síntoma tiene un significado. Sí tiene. Tiene un significado, y ese significado va relacionado a una historia, a un evento o de alguna forma cómo se fue estructurando las relaciones dentro de la familia, y que el síntoma viene a significar aquello que sucedió en aquel momento, aquello que sucedió allá y entonces. Y creo que eso nos amplía el panorama, porque ya no nada más estamos viéndolo desde el punto de vista de un desbalance bioquímico o físico, sino es la emergencia o la parte emergente de algo que quedó sin solucionar, sí, de un drama, de una historia, sí, que quedó inconclusa, o que de alguna manera está ahí presente, y que el tenerlo nosotros ahorita, yo lo veo como la oportunidad también que la vida, con su fuerza creativa y creadora, nos está invitando a que le pongamos una solución a eso. Sí, no, y aparte, a lo mejor la misma vida lo puso bajo enfermedad a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo, y ellos no lo resolvieron. Y al no resolver es como te pasaron el bulto, ¿no? Es como cuando estoy dando una clase que le estoy explicando a la gente en relación a eso, le digo, mira, es como si cada uno de esos 30 componentes de tu familia te hubieran dejado un bulto de cosas sin soluciones, y que tú vienes cargando sin saber ni que lo traes realmente, porque muchas cosas son totalmente inconscientes,
sabes que te molesta, sabes que estás molesto con determinada situación, no sabes cómo resolverla porque tampoco es tuyo, ¿no? Es como recibir un manual de una máquina en japonés y no hablar japonés. Entonces, y de ahí, efectivamente, es cosa que ellos también tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero a lo mejor con un grado de conciencia más bajo, totalmente ignorantes de lo que sucedía. Y hoy día nosotros ya tenemos como un acceso más grande o más amplio en relación a lo que sucede y podemos accesar a eso y podemos entonces quitar eso de lo que es de nuestras células. Ahora, es real, el trastorno bioquímico, el trastorno inmunológico, un trastorno estructural, ¿no? Él siempre estuvo ahí. Y la enfermedad siempre se quiere manifestar. Por eso también una y otra vez yo digo no existe enfermedades, existe gente enferma. Y si la gente está enferma se puede sanar, ¿no? Es algo que el sistema bioquímico cae porque hay algo ahí que no se resolvió, ¿no? Ahora, al hablar de enfermedad, hablamos de desequilibrios. Entonces, cuando una persona está enferma, es porque algo se desequilibró en su cuerpo, en su mente, en sus emociones. Ahorita que hablabas también de esta Nada parte... más me gustaría una frase aquí, Fer. En memoria celular, nosotros decimos que hay una desorganización del sistema nervioso central. Ese desequilibrio lo llamamos de desorganización del sistema nervioso central. Y lo que se hace con memoria celular es reorganización del sistema nervioso central. Y en esa reorganización, todo lo que no sirva al cuerpo, el cuerpo lo va a desechar. Eso es como lo vemos. El cuerpo es tan sabio que va desechando todo eso que no le sirve. Ahorita que hablabas en relación a estos antepasados y cómo la sanación, en algunos casos, como dice el padre Robert de Grandis en ese de curación intergenérica, de esa sanación por la oración, de alguna manera Greg Braden, físico cuántico, en su libro de la matriz divina, habla que la física pues ha ido desarrollándose y que lo que consideramos como un espacio vacío no está vacío, sino que está lleno de energía. Él, que visitó ciertas culturas, estando en la cultura de los indígenas americanos, platica que un día va con un indígena a hacer oración para que llueva, y dice, se quita sus zapatos, entra como en un círculo de piedras y empieza a invocar a sus antepasados. Se empieza pues a contactarse con ellos, o sea, quizá saludándolos, agradeciéndoles o pidiéndoles, pero dice una petición de tal manera como con sentimiento, que sientas que lo que necesitas ya está dentro de las posibilidades cuánticas, o sea, cómo hacerlo atraer hacia aquí. En esta forma también de la sanación intergenérica, pudiéramos decir que es una forma así que la persona se pueda conectar con esas generaciones y, bueno, agradecerles que hayan participado, de que él esté aquí, pero también despedirse de ellos o de sus asuntos no resueltos de ellos, que viene cargando. Sí, finalmente es eso, ¿no? Y, por ejemplo, cuando él propone la oración para las generaciones pasadas, él propone la oración casi es como pidiendo por ellos, pero pidiendo también como perdón por todo lo que ellos hicieron. Entonces, y al mismo tiempo, él lo que reporta es que hay un cambio en la persona. ¿Por qué? Porque la persona también se está perdonando lo que trae adentro, ¿no? Porque si bien es cierto que toda esa gente, ellos sufrieron determinadas situaciones a donde ellos no resolvieron, pues nosotros también traemos esas mismas situaciones no resueltas adentro de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos que perdonar el que nos pasó esas historias, pues también tenemos que perdonar nosotros porque traemos la historia también. ¿No? Es decir que, como se menciona, que estemos donde estemos, nuestra familia siempre va a estar con nosotros. Sí. Y que necesitamos aceptarla y bendecirla para poder liberarnos de eso. Porque si no, vamos a estar luchando contra aquello que no lo acepto. Y mientras no lo acepte, no voy a tener la oportunidad de resolverlo. No voy a tener la oportunidad de liberarme de ello. Sí, ahí me gustaría meter una frase que le he usado muchas veces, es: cuando hay aceptación hay cambio. Mientras no hay aceptación no hay cambio. No hay ningún cambio que pueda darse realmente desde el fondo del ser de una persona, desde la parte más alta de esa persona, si no hay una aceptación del evento. Si yo no acepto
Por ejemplo, un ejemplo, si yo no acepto que estoy pasada de peso, pues yo nunca voy a buscar una dieta. Si yo no acepto que tengo sed, pues no voy a buscar el agua. Si yo no acepto que hay una enfermedad emocional adentro de mí, no voy a buscar sanación. Eso es algo muy claro. Y si no acepto que vengo de una familia disfuncional, a donde esa gente no fue disfuncional porque fue mala, simplemente heredó patrones de disfunción y no supo tampoco cómo resolverlos. Si yo no acepto eso, entonces no estoy aceptando mi propia sanación tampoco. Entonces, donde hay aceptación hay cambio. Claro. Eso es algo que me queda muy claro. Anthony de Melo, en uno de sus libros que se llama El canto del pájaro, cuenta un pequeño cuento sobre el cambio precisamente, y dice que era una persona que era muy neurótica y todo el mundo le decía que cambiara y él se daba cuenta, pero luchaba por cambiar y no lo podía hacer. Dice, hasta que un día un buen amigo me dijo, te quiero así como eres, no cambies. Dice, oh maravilla, comencé a cambiar. O sea, el momento de la aceptación, como bien lo dices, aceptó que él no podía hacer mucho y esa aceptación trajo en sí el cambio. Sí, porque luchaba con esa energía, ¿no? Así es. Tengo que, ¿no? Tengo que lograr tal cosa. Bien, son las 8 de la noche con 28 minutos. Vamos a ir a un corte de estación. Estamos platicando con Angie Lemes de Camargo. Le recuerdo su teléfono de ella es el 818-01-34701. Repito, 818-013-4701. Ahí se pueden comunicar con Jackie, que es su asistente, para cualquier cita o cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle. Y también les recuerdo que los jueves de 6 a 8 de la noche Angie siempre da una plática gratuita. ¿En dónde es, En la Angie? Casa de Cultura de San Pedro. En la Casa de la Cultura de San Pedro. Así es que están cordialmente invitados los jueves de 6 a 8 de la noche. Y su teléfono, repito, 818-01-34701. Quiero mandar un afectuoso saludos a los hermanos lasallistas. En especial, pues dedicar este programa a nuestro amigo Helio Infante Novoa, que falleció el pasado viernes. El día de ayer fue su sepelio, de la comunidad lasallista de Cumbres. Le mandamos un afectuoso a todos los hermanos lasallistas. Que en paz descanse nuestro amigo Helio Infante Novoa. ...24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TEC, conciencia en la radio. Habla Enrique Peña Nieto. Que quede claro, mi compromiso también es verde. Por eso me he comprometido a apoyar las distintas propuestas del Partido Verde. Entre ellas, hacer más inversión para asegurar que el agua potable llegue a más familias en nuestro país. Sancionar a aquellas empresas que contaminan nuestro medio ambiente. Y como ya te lo había dicho, en mi gobierno habrá vales de medicinas. Dale un voto a las propuestas del Verde. Vota por los candidatos del Partido Verde. Una de las cosas que me parecen fundamentales como labor de un presidente es no solo ver hacia afuera, sino hacia adentro del Estado, hacia adentro del gobierno. Por eso, como presidente de México, promoveré eliminar 100 diputados de nuestro Congreso, con lo cual no solo vamos a ahorrar dinero, vamos a ser más eficientes, más eficaces, y vamos a hacer de nuestra democracia una de mejores resultados. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. A los que respetan a las mujeres, a los que las aman, las cuidan, apoyan y protegen, a los que creen en nosotras, en nuestra fuerza y comprensión, a quienes nos han invitado a formar una familia y un futuro, y son ejemplo de trabajo, el cariño y la entrega para todos nuestros hijos. A todos ustedes, gracias. Feliz Día del Padre. Josefina, presidenta, la mejor. Las familias de Nuevo León necesitan mejores condiciones de vida, más y mejor seguridad. Por eso vamos a impulsar un nuevo modelo de seguridad en beneficio de nuestros hijos. Ya basta de violencia. Soy Alma Rosa Vargas García, candidata a diputada federal por el 4º distrito. Soy Aldo Fassi Suazua, candidato a diputado federal por el distrito 10. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. PRI, Compromiso por México. Soy Gabriel Cuadri, candidato ciudadano de Nueva Alianza a la presidencia de México. Proponemos una revolución educativa de calidad, con evaluación universal,
nuevas tecnologías, capacidades de aprendizaje y escuelas de tiempo completo. Esto nos hará más productivos y dará a nuestros hijos empleos y mejores salarios. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. El mundo de hoy tiene una puerta y se llama Internet. Yo quiero que esa puerta se abra para todos nuestros niños y se conviertan así en ciudadanos del mundo. Por eso, como presidente de México, haré que todos los niños de quinto y sexto de primaria tengan una computadora con acceso a Internet. Más que un proyecto educativo, es un proyecto de igualdad. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. ¿Estás por graduarte de bachillerato y no sabes qué carrera estudiar? El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, te invita a participar en el Campamento de Ciencia y Tecnología del 12 al 13 de julio, en donde se darán talleres interactivos de las diferentes carreras de Ingeniería y Tecnologías de Información que se ofrecen. Además, habrá visitas a empresas relacionadas con las carreras que conocerás y actividades de recreación. Para mayores informes, escribe al correo cesar.padilla@itesum.mx. Tecnológico de Monterrey, cultura emprendedora con sentido humano. Escucha Frecuencia Tech, conciencia en la radio. XHTEC. Metanoia. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier ciudad o país del mundo a través de internet. www.frecuenciatech.com.mx. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Metanoia. Son las 8 de la noche con 36 minutos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en tu programa de Metanoia. Te recordamos el teléfono en cabina es el 83 87 0665. Estamos
transmitiendo en directo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech, para que tú te comuniques con nosotros si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la curación intergenérica. Y bueno, estábamos hablando precisamente, antes de ir al corte de estación, de cómo hay a través de, pues decíamos, de la oración y a través de ese contacto con la parte espiritual del ser humano, llegar a conectarnos con nuestras generaciones antepasadas para podernos liberar precisamente de las cargas que a veces traemos de todos aquellos círculos o aquellos patrones que nuestras generaciones anteriores no alcanzaron a cerrar. Y bueno, también hablábamos fuera del aire que un poquito en la misma psicoterapia, de hecho lo han estado estudiando varios psicoterapeutas, Brian Weiss y bueno, muchos otros, de hablar precisamente de lo que sería vidas pasadas. Y al hablar de vidas pasadas o también hablar de regresión hacia el pasado, de hecho hay una terapia que lleva precisamente a regresar al momento de cuando se da el trauma o el conflicto, para poder desde ahí poder sanarlo. Pero también comentábamos que hay pacientes que van todavía más atrás y que al entrar en la parte subconsciente, en esa parte donde no hay tiempo ni espacio, pues la gente viaja hacia el futuro o hacia el pasado y algunas veces puede conectar con esas enfermedades transgeneracionales. Sí, lo que te comentaba fuera del aire es eso, ¿no? De que a mí en lo personal me ha sucedido, no es voluntario, no es algo que esperas que va a suceder con ningún paciente. Y la primera vez que a mí me sucedió, para mí fue algo así como, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Aunque confieso que yo soy una persona que sí creo que puede existir otras vidas. Como siempre digo, no estoy de acuerdo que existen vidas pasadas y vidas futuras. Lo único es que la que tengo es la de ahorita y voy a resolver la de ahorita. Así es. No soy de las personas que estoy investigando si fui Cleopatra o si fui Marco Aurelio, quién fui en otra vida, y ni estoy proyectando a ver si yo voy a ser el 15º Dalai Lama, ¿verdad? En la próxima. Realmente no es de mi interés. Y la única que tengo es la ahorita. Entonces la de ahorita, cuanto más yo pueda trabajar y cuanto más pueda investigar y estar ahí trabajando con lo que tengo en ese momento y en el momento presente, es así. Pero sí me ha sucedido con pacientes que luego uno pide al cuerpo que regrese, porque hay un comando que se hace dentro de los protocolos de memoria celular, que tú sitúas al paciente adentro del tiempo que sucedió. Y para mí fue una sorpresa muy grande cuando tuve por primera vez, y me ha sucedido varias veces, de que el paciente regresa a una vida que no tiene nada que ver con esa y no tiene nada que ver con sus antepasados. Y está viviendo las cosas, y de la manera con la que te platica después y la manera con que ellos tienen ellos mismos también ese shock tan fuerte, te das cuenta que no te están mintiendo. Y es increíble porque pasa ese evento y el paciente sana. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? No sé, ¿verdad? Porque no es algo que es más allá del conocimiento que uno pueda tener. Claro. Pero de alguna manera ese tipo de terapia, como le llaman, terapia regresiva, reconstructiva, o sea, puede, como dices, sanar a muchas personas al reencontrarse, vamos a decir simbólicamente, como si fuera como una especie de sueño o una especie de ensoñación despierta que lo lleva a través de su mismo cuerpo, lo lleva a esas memorias y a sanar, ¿verdad? Como bien lo mencionas. Sanar, sí, y uno ve el comportamiento de la persona, es uno, la mirada, ¿no? Hasta su piel y su manera y sus acciones en la vida, ¿no? Cambian completamente, es impresionante. Ahora, no es algo que memoria celular te está prometiendo ni te está diciendo que te va a suceder, ¿no? A mí me ha sucedido con los pacientes involuntariamente. No es algo, por ejemplo, me voy a una terapia de memoria celular con Angie que me haga una regresión. No se trata de eso, pero sí ha sucedido. Entonces yo creo que eso, la sanación va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera entender. No sé hasta dónde podemos llegar, ¿no? O hasta dónde. Pues yo creo que hay demasiada información que está ahí
está ahí guardada y que pues cuando se presenta una situación específica, a lo que hablábamos la semana pasada, ese nivel vibracional que hace que la energía, como lo mencionaba ahorita Fernando, la energía ahora sí que se libere. Nada más que en esa liberación pues también se puede liberar la parte destructiva como la parte de liberación sanadora. Creo que aquí muy importante me quedé pensando en lo que estabas diciendo, cómo muchas veces son las enfermedades un camino, vamos a decirlo, regio para la sanación integral de mi vida. Pero otro camino podría ser las situaciones cotidianas, donde yo me encuentro frustrado, donde me encuentro insatisfecho, donde me encuentro incompleto, o que siento que la vida no es la vida que yo quisiera vivir. Y muchas veces estamos viviendo situaciones que tienen que ver con significados de mis generaciones anteriores. Por ejemplo, estaba yo recordando ahorita el caso de una paciente que comentan que fue a visitar a su mamá y le dice que ella no había sido deseada y nació porque el método que había utilizado, las pastillas, habían fallado. Y ahora en su vida presente, ella trabajaba, curiosamente, en un laboratorio de investigación farmacéutica. Como si quisiera encontrarle el sentido a por qué habían fallado aquellas pastillas, y que de una forma u otra eso tenía un significado muy profundo en su vida. Y cuando ella acepta eso, ¿verdad? Se libera de esa historia, porque curiosamente el trabajo en el que ella se encontraba en el laboratorio no era un trabajo que la hiciera muy feliz, al contrario, lo vivía con mucha obligatoriedad. Y al momento que acepta esa historia, ¿verdad? Al momento que acepta que pues las cosas fueron así, ella se libera de eso y busca algo más acorde a sus intereses vocacionales y deja ese trabajo. Me quedo pensando cuántas veces desde los clásicos ejemplos que lo hemos visto en el campo de la psicología, de que es doctor porque su papá fue doctor y que su abuelito fue doctor, o incluso la otra parte, ¿verdad? Que podríamos hablar de que es un aprendizaje transgeneracional. Ha pasado el modelo inmediato de imitación. Sí, la persona sin querer está repitiendo, ¿no? Patrones del otro y piensa que tiene determinada vocación o tiene que hacer determinadas cosas porque la familia lo hizo, pero ni se da cuenta que está repitiendo. Yo ahí lo que te voy a decir, Jesús, que yo uso con los pacientes, cuando yo veo a los pacientes así, sin tener un sentido de para dónde ir, porque muchos me dicen, es que yo no sé qué vine a hacer acá, ¿ya? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que Dios quisiera para mi vida, ¿no? Entonces, una vez en mi vida, en mi propia vida, me surgió una pregunta, que esa pregunta también me llevó hacia memoria celular y dejé mi anterior carrera, ¿ya? Para poder dedicarme a memoria celular. Y esa pregunta empezó adentro de mí, pero sin que yo la hubiera buscado conscientemente. Fue como una pregunta que entra y yo me pregunté, ¿qué haría en los próximos 30 años de mi vida aunque nadie me pagara? Y esa pregunta quedó ahí adentro, y cuando yo conocí memoria celular, para mí yo dije es eso. Que es decir, ya no era el interés económico lo que me movía hacia memoria celular, ya era el interés de qué quiero hacer en los próximos 30 años de mi vida, aunque nadie me pague. Y es increíble porque te pagan. Porque lo estás haciendo con amor y lo estás haciendo con una dedicación enorme. Y la gente te empieza a ayudar y la gente te empieza a invitar y la gente quiere que hables acerca de lo que haces, como el caso, por ejemplo, que estoy aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque hay algo adentro de cada uno de ustedes que saben que uno está viviendo su historia real, claro, ¿no? Yo como terapeuta de memoria celular me siento mucho más real, mucho más realizada, pero siento que es como la verdad de mi vida, y como licenciada en administración de empresas sentía siempre que era una mentira. Era algo impuesto, por ejemplo, por mi familia que tenía negocios, y ellos desde chiquito decían que yo quería ser médico. A los 4 años yo ya decía que quería ser médico. Y ahí en mi casa dijeron que necesitaban abogados o economistas o contadores públicos o licenciada en administración de empresas. Por la situación de los negocios. Por la situación de los negocios. Entonces,
pues un día yo veía los abogados, pero lo que yo veía como niña era que los abogados tenían que defender a los rateros, los ladrones y a no sé qué. Yo decía, yo no quiero hacer eso. Y después veía a los contadores, por ejemplo, en mi familia con esos librotes y esas cosas y todos encerrados. Yo decía, yo no puedo trabajar como ese. Después veía a los economistas y amigos míos que decidieron ser economistas, todos eran unos nerds. Entonces yo dije, yo no quiero ser una nerd más. Entonces bingo que mi papá un día habla en voz alta, y qué padre, porque agarré y le digo, ¿y eso de administrador qué es? Me dice, es gerente. Ya me gustó, porque me daba ya un puesto que iba a mandar desde un principio. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Entonces no voy a ser empleado de nadie, voy a ser gerente, ¿verdad? Y por eso me decido. Pero realmente desde los 4 años yo hablaba de ser médico. Y lo que pedía, no pedía muñecas, pedía todo lo que eran de juguetes que tenían que ver con tomar la presión, con inyecciones y todo lo demás que ya era claro. Entonces, pero para agradar a la familia y todo, pues me fui por otra área. Pero cuando yo me regreso al área, que ya no me regreso como médico y sí como terapeuta, ¿no? Yo dije, yo de aquí soy y puedo trabajar horas y horas y horas y horas. Estoy feliz realmente, ¿no? Y no todo el tiempo uno está trabajando porque te paguen. Realmente uno hace hasta de gratis. Así es, como que es una actividad que le llama Michel Mihaly una actividad autotélica. O sea, que por sí misma te da placer y recompensa, claro, sin necesidad de buscar lo exotélico, pero que viene por añadidura. ¿Sí? Pero sí, el dinero llega por añadidura. ¿Por qué? Porque estás haciendo con tanto amor, con tanta dedicación, que yo creo que de allá de arriba Diosito decía, no, pues hay que pagarle a mi hija porque ella está haciendo con mucho gusto. No le falte, claro, ¿no? claro. Entonces, yo, por ejemplo, la pregunta que haría yo a cada persona que nos está escuchando en ese momento es, hazte esa pregunta cuando menos, empieza a hacer esa pregunta dentro de ti, deja esa pregunta dentro de ti. No importa que pase una semana, que pase un mes, que pase un año, has pasado parte de tu vida sin saber a qué veniste. Entonces, ahorita no importa si pasamos un día o una semana o un año, ¿verdad? No pasa nada. Pero ¿por qué no te preguntas qué harías en los próximos 30 años de tu vida, aunque nadie te pagara? ¿Qué era lo que harías? ¿Qué te hace despertar en la mañana? ¿Ya? E ir con todas las ganas del mundo a hacerlo. Hoy, por ejemplo, yo tengo desde las 11 de la mañana con pacientes y aquí estoy contigo. ¿Por qué? Porque es memoria celular. Sí. Porque estoy hablando de memoria celular. A lo mejor si me hubieran invitado ahorita a cenar, yo no voy. Me hubieran invitado a tomar un café, no voy. Pero es memoria celular. Ahí sí voy. ¿No? Entonces así es. Oye, Angie, ahorita que tocas este tema, sería interesante cómo llegas a memoria celular. O sea, ¿cuál es tu experiencia que te transforma? Dices, me hice esa pregunta, pero has comentado también que tú misma te curas con memoria celular. O sea, ¿cómo llegas a ese camino? Sí, por ejemplo, yo llego de mi camino anterior, ¿no? Hablando de familia, yo vengo de una familia con una mezcla muy fuerte que es portugués, italiano y alemán. Entonces son gente muy fuerte y gente con carácter muy fuerte. A mí me tocó, mi papá era alguien sumamente amoroso, pero mi papá tenía un problema de alcoholismo, ¿ya? Antes, por ejemplo, antes de memoria celular, yo no hablaba de eso, desde luego. Yo no tenía valor, menos de decir al aire y que la gente me conozca. Hoy día él tenía problemas emocionales no resueltos y también por sus antepasados a cual lo llevaron al alcohol. Mi padre, los últimos años de su vida, los últimos 30, él fue AA. Y eso le dio a él también como una fortaleza muy grande. Y era alguien sumamente amoroso. Él se muere a los 72 años como tu amigo que se acaba de morir ahorita. También mi papá plácidamente así se quedó dormido y ya no se despertó, ¿no? Entonces, y venía yo también de la parte de mi madre, ¿no? Mi abuela con mi abuelo fueron casados por intereses económicos. Y mi abuela nunca, la mamá de mi mamá, nunca quiso a su marido, ¿ya? Aunque mi abuelo era un médico y un médico prominente, una persona muy buena, con una espiritualidad muy fuerte, un hombre muy guapo alemán, pero mi abuela no le gustaba a él. Y a mi abuela era italiana y él era alemán. Desde ahí yo creo que ellas se rechazaban. Entonces, y se casaron por cosas de tierra y por intereses económicos. Después mi madre se casa con mi papá por el mismo motivo. Nada más que mi mamá sí se enamora de mi papá. Y mi papá nunca se enamora de ella. Entonces mi mamá tenía mucho coraje con él. Entonces yo soy la persona más físicamente y aparte de manera de ser, de risa, porque pues ustedes me conocen,
Pero la gente que me conoce más de cerca, mi risa no es risa, es carcajada real, ¿no? Entonces, y mi papá tenía todas esas características. Entonces mi mamá, yo creo que dentro de también de todos sus traumas y cosas no resueltos, pues la persona que más se parecía era él, ¿no? Entonces era como un rechazo y un problema. Y mi madre se vuelve una persona sumamente violenta y golpeadora. Entonces yo nazco en medio de ese ambiente. Y en un ambiente a donde pues sí había una cantidad de dinero bastante buena. Entonces cubría también todo ese entorno, ¿no? Porque entonces, pues, ¿cómo vas a reclamar de que te están maltratando si tú vives en una casa de sueño? Si tú vas a la mejor escuela de la ciudad. Si el coche que te lleva a esa escuela es un coche con chofer. ¿De cómo reclamas de todo eso? No tienes de qué quejarte. No tienes que quejarte. Es una niña mala. Aparte eres mentirosa porque tu madre, aparte, dona durante más de 16 años el trabajo gratuito, un trabajo social reconocido adentro de un país. ¿Ya? Y como hablas que tu papá es alcohólico, si tu papá es el dueño de una empresa muy fuerte en Brasil, a donde era una empresa reconocida, ¿cómo? Entonces parecía ser que todo el tiempo tú estabas mintiendo. Yo me tuve que trabajar mucho y mi memoria celular me ayudó mucho, porque antes cuando yo te contaba algo, yo decía, Fer, te juro que es verdad, Fer, te juro que es verdad. Mira, pregúntale a Jesús, ¿verdad que sí es verdad? ¿Ya? Tenía yo que hacer eso, porque ni creía ni en mí misma. ¿Por qué? Porque estás en ese entorno de mentira. ¿Ya? Entonces te desacreditas totalmente. Muy bien. Claro que salgo de ese ambiente de dolor y me caso con un hombre sumamente violento. Y vivo casada con él mucho tiempo y tengo 2 hijos con él, ¿no? Y entonces, cuando yo conozco memoria celular, yo ya estaba separada de mi primer marido, ¿ya? Porque salí un día huyendo. Un día entendí por qué Tatiana, la cantante, corrió de su casa. Corrió de su casa. Yo hice lo mismo, ¿ya? Entonces, y el miedo es tan grande que te mueve a hacer cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, yo voy a la terapia, ya, y conozco memoria celular. Y empiezo a darme cuenta que después de cada terapia me va dando la paz que yo necesito. Y digo, yo quiero hacer eso, pero pensando más que nada, ya entendiendo todo eso de cómo es de que uno generación tras generación va pasando. Yo nunca había pegado a mis hijos, ¿ya? Y porque yo dije desde los 15 años que yo iba a romper con esa cadena en mi vida. Y mi mamá, me acuerdo, mi mamá se reía, mi mamá decía, sí, tú lo dices ahorita, cuando tengas hijos vamos a ver si no les pegas. Y gracias a Dios han pasado, mi hija va a cumplir 32 años, mi hijo 28 y jamás les he pegado, ¿ya? Físicamente, claro que uno le pega por otro lado, ¿verdad? Pero rompiste con ese patrón. Rompí con ese patrón de golpes. Pero después cuando conozco memoria celular, voy viendo cómo va cambiando mi entorno, pero mi entorno interno primero. Y automáticamente mi entorno externo. ¿Cómo es de que me permito decir las cosas? ¿Cómo es de que permito equivocarme? ¿Ya? Yo hasta la manera con que me vestía, yo no podía traer pelo suelto. Era agarrado, estirado, pero completamente estirado el pelo hacia atrás, con una trenza, y no podía salir un pelito fuera del lugar. Y era muy perfeccionista en la manera de vestirme también. Muy cuadrada, muy perfeccionista. No me permitía muchas cosas. La risa esa que yo tenía de niña, la que tengo de nuevo ahorita, gracias a Dios, fue una risa que durante muchos años quedó ahí atrapada. ¿Por qué? Porque un día, por ejemplo, yo oí que mi mamá me dijo, es que tu risa me molesta, que era la risa de mi papá, y me dijo, un día te voy a borrar esa sonrisa de tu cara. ¿Ya? Y lo consiguió por muchos años. Entonces, vengo en ese. Ahora, no estoy diciendo que ella sea mala persona. Estoy diciendo tan solo es una persona con la misma cantidad de dolor que yo tuve que manejarme, la mía. Ella traía esa cantidad de dolor. Y de ahí se fue dando a donde yo dije, yo quiero, entonces, trabajar en mí, empiezo a trabajar en mí. Después yo dije, si lo que me están planteando en memoria celular es de que yo tengo todo eso, pobre de mis hijos, ya los heredé. Aparte con toda la carga genética, emocional de su padre también de ellos. Entonces me fui dando cuenta que yo podría ayudar a ellos. Y me metí más a estudiar por eso. Yo no me metí a estudiar memoria celular para ver a ningún paciente. No me metí a estudiar memoria celular para resolver la vida de nadie. Era para resolver lo mío. Y después me fui enamorando de eso. Y después me di cuenta que cada vez que yo estaba dentro del consultorio, yo estaba feliz.
Y cuando estaba en mi otro trabajo, que era adentro de una agencia aduanal, ¿no? Y yo estaba infeliz y estaba queriendo que terminara la hora. Y cuando estaba dentro del consultorio yo no veía la hora. Y me fui enamorando, pues ya se han pasado los años y aquí estoy todavía, ¿verdad? Excelente. Y así, pero viendo mi transformación. Yo fui por lo mío, yo no fui por lo de nadie. Eso sí, porque mucha gente piensa que uno cambia de profesión o hace algo para poder ayudar a los demás. No siempre es así. Primero es como una ayuda hacia ti, ¿no? Dice, la terapia empieza en la casa del terapeuta. Sí, exactamente. Entonces, de alguna manera, siendo tú una buena paciente, ahora te dedicas con todo el corazón a ayudar a mucha gente. Sí, porque aparte, ¿no? Siendo paciente te das cuenta cómo van transformando tu cuerpo y después como estudiante, cómo es de que un estudiante va transformando el otro, va trabajando con el otro. Así ¿no? es. Porque en eso se trata memoria celular también. Bien, Angie, pues estamos ya en la recta final del programa. ¿Algo más que desearas agregar? No, pues lo que me encantaría agregar es esa parte, ¿no? De que volver, que el día de hoy te quedes con esa pregunta. Sí, muy buena pregunta. Sí, que esa pregunta realmente... ¿Qué te gustaría estar haciendo durante los próximos 30 años? ¿Qué harías en los próximos 30 años de tu vida, aunque nadie te pagara? Y respondiendo con seriedad, yo creo que hace un giro a tu vida probablemente para muchos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, les recuerdo el teléfono de Angie Lemes de Camargo, 81-801-34701, para que te comuniques con ella. También los jueves de 6 a 8 en la Casa de la Cultura de San Pedro se da una plática gratuita sobre memoria celular. Estás cordialmente invitado. Todos los jueves de 6 a 8 de la noche puedes ir a escuchar a esta enamorada de la memoria celular, Angie Lemes. ¿Algo más, Jesús? Bueno, simplemente despedirnos, darle las gracias a Angie por haber estado ahora con nosotros y pues aquí nos escuchamos la semana que viene. Angie, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Próximamente nos volvemos a encontrar en estos micrófonos. No, claro que sí. Ya eres invitada de siempre. Muchísimas gracias. Te queremos mucho. Gracias, pero yo también a ustedes, gracias. Y bien, pues le agradecemos como siempre a Osvaldo Guerrero en los controles. Te invitamos a que estés con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Gracias, buenas noches. Se despide tu servidor y amigo Fernando Torres. Pásatela bien. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Modelo